las penas que lleva en contra cuando se comete un hecho en contra de la vida de una persona. Entonces eso es como dicen, desenvuélveme este lío. Hay un lío grande. Mira, mucha gente se dice, bueno, ¿cómo defender las tres causales? ¿Cómo defender derecho a la vida cuando está en peligro, por ejemplo, la vida de la mujer? Cuando está en peligro. La vida de la mujer. Cuando hay es una causal. Una causal, cuando hay una malformación en efecto, o sea, ese otra causal. Ese otro. Y cuando es fruto de una violación, que es fruto que, por ejemplo, Basilio, hay muchos casos que se dan y es un dilema, hay una vida. Entonces dice, pero caramba, ¿y por qué tiene que pagar el inocente? Pero también el sufrimiento, porque es algo muy como que hay que sopesarlo. Hay que meterlo en la balanza. Porque decir que el tío violó la sobrina y salió embarazada, el padrastro, el abuelo o el mismo padre y que esa niña, esa adolescente salió embarazada del papá. Entonces, ¿cómo se le explicaría a la criatura cuando nazca quién es su papá? Que su papá es su abuelo. ¿Cómo así? Explícame, desenvuélveme. Desenvuélveme este lío. Es un lito. Entonces, o ese trompo, por ese trompo, por no bailar. Tú le explicas y tú vas a crear, porque eso es lo que exigen el grupo feminista, tú vas a crear una situación que va a llevar a una persona que va a nacer, que tú una frustración, porque o fruto de una violación de un delincuente, o sea, un desconocido, y que diga, yo quiero conocer a mi papá. ¿Cómo le explica a la mamá quién es su papá? Y que la mamá vea que esa criatura fue fruto de una violación de una persona que agarró, se la llevó por ahí y la violó. Entonces ya cuando viene a ver tiene hasta un odio sobre esa criatura. Así es. Pero esos son los temas que realmente están en debate. El presidente se refirió ayer. El presidente habló ayer. Sí, nosotros hicimos un trabajo hoy. El presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados. También habló el presidente de la Comisión de Justicia. De la Comisión de Justicia. De la Cámara de Diputados. Y entonces, bueno, el grupo feminista está en el Palacio. Tiene ya 9 días. 9 días en Carpo. Sí, así es. Ellos exigen las 3 causales, que son las que mencionamos, violación, cuando hay una mala formación, o sea, una mala formación en la criatura, en efecto, y cuando, la otra es... La violación, la violación, la mala formación, y la vida cuando está en riesgo, la vida de la madre. O sea, esas son las 3 causales que quieren los grupos feministas que se aprueben. Pero las iglesias están en contra. Las iglesias están radicalmente en contra. Ellos tienen una posición que es eterna, que nunca la han variado. ¿Qué escuchamos primero, el presidente? Vamos a escuchar al presidente. La número 4, Mater, creo que sí. Vamos a escuchar la número 3, el presidente de la República. Así es, el presidente de la República muy sabio, hace una intervención muy sabia. Muy sabia, claro. Dice que sí, esa es su posición. Está a favor de las 3 causales, a pesar de que es cristiano, él está a favor. Sí, él está a favor. Pero dice él que esa posición de él no puede imponérsela ni al partido ni a la sociedad dominicana. Vamos a escuchar al presidente Luis Abinader. Veamos. La situación sobre las 3 causales y mi opinión personal la conoce todo el país porque ya yo lo he hablado. Eso es una discusión ahora mismo en el Congreso y hay que admitirse que sobre ese tema hay una división, no solamente en el país, sino hay una división incluso entre cada partido. Donde ya ese no es un tema ni siquiera de partido, ese es un tema que divide a la bancada de cada una de las organizaciones representadas en el Congreso. Nosotros estamos esperando cuál va a ser la decisión del Congreso y ahí después daremos nuestra opinión. Lo que pasa es también que este es un tema donde
yo tengo que respetar la opinión de cada uno de los diputados. Este no es un tema donde nosotros podemos tomar una línea. Esa es la posición que yo expliqué sobre las 3 causales, es mi posición personal. Pero esto implica a temas religiosos, lo cual en un partido como es el PRM, que es un partido tolerante, yo tampoco puedo imponerle esa posición a diputados que tienen desde el punto de vista religioso otro tipo de pensamiento y otro tipo de idea. Por eso nosotros estamos respetando la posición de cada uno de nuestra bancada, como lo hicimos en el pasado también, independientemente de que yo tenga una posición, pero yo tengo también que actuar y respetar las posiciones de todo el pueblo dominicano en ese sentido, y que en un momento ya la población mayoritariamente toma una decisión en ese sentido. Muchísimas gracias. Quiero ¿Escucharon ustedes al presidente de la República, sí, Luis Rodolfo Abinader, sobre la posición de él? Él dice, bueno, yo tengo mi posición personal de él, pero no la posición como presidente, ni imponerle al partido, ni imponerle al país, ni a los diputados la posición ni que al Congreso Nacional. Al Congreso Nacional. Entonces, es una posición que tiene el presidente, y muchas personas tienen esa misma posición de decir, bueno, yo tengo mi posición. En el caso, yo tengo la mía, Basilio sí tiene la de él. Pero la posición que va a prevalecer es, ¿sabe cuál? Cuando exista un consenso entre las iglesias, los grupos feministas, los diputados, los senadores, una comisión de la misma presidencia del Poder Ejecutivo, y llegar a un acuerdo, porque son muchos temas y son muchas telas por donde cortar. Mira, Fran, todo este procedimiento que se ha estado llevando en el Código Procesal Penal, que es lo que está en debate, es la aprobación del código. Dentro del código, aprobar el Código Procesal Penal, incluyendo la despenalización del aborto en esas 3 causales que son como también asunto de vida. Por eso dicen los derechos de la mujer, y mucha gente dice, ningún padre da luz. Ningún hombre da luz. ¿Verdad? No. Ningún hombre da luz. Entonces las mujeres dicen, esto es un derecho que deben dejarnos decidir a nosotros sobre eso, sobre si yo quiero acabar con mi vida para que la que tengo dentro nazca, surja. Y mira, y Dios te hace a ti, en el aspecto cristiano, Dios te hace a ti libre, Dios te hace a ti independiente, que tú decides el camino tú coger. O sea, Dios no te impone. El mismo Dios. Sí, oye, Dios no te impone a ti. Si tú quieres acabar con tu vida, Dios no te para. No. Ahora, sí te manda, como dice la señal del Espíritu Santo, y dice, mira eso. Pero los derechos que se han hecho, ¿verdad? Y tú decides, las leyes que se han hecho. Y tú decides qué hacer. O sea, Dios, pero no te impone en cuanto a ti personal, Dios no te impone nada. Entonces, lo que dicen las mujeres es que ellas no quieren, o sea, que las iglesias le impongan no, que esto es así, y que ellas no puedan decidir incluso por ella misma. Entonces, usted es dueño de sus actos. Así es. Entonces yo creo que realmente hay muchos planteamientos, que han habido muchos planteamientos. El planteamiento, o sea, ha habido entonces para que entonces se saque del Código Procesal Penal y se trabaje para crear una ley aparte del Código. ¿Y cómo dejan una ley que esté fuera del Código? Del Código no, pero no puede estar. No puede porque, exacto, hay incluso me sorprendió, hay incluso una declaración de un abogado, me sorprendió como dice, bueno, pero que se apruebe el código, y no, espérate, porque no se puede dejar fuera del código, porque entonces no tiene ningún tipo... ¿Qué tipo de procedimiento se va a usar para penalizarla? Exacto, no hay cuál procedimiento se utilizaría. Si viene un caso, ¿cómo usted lo lleva a la justicia y cuáles serían sus alegatos delante de un juez y qué alegatos usaría la fiscalía o un abogado referente a un tema precisamente de esa magnitud? O sea, no tiene ningún tipo de alegato. Por eso, es una situación que... Hay otra situación, Fran, que se han planteado y siguen planteando. Mucha gente, bueno, hasta curas, han planteado
vamos a hacer un plebiscito, porque eso es una minoría que está ahí frente a... No, espera. Y esa sociedad civil es una minoría. No, porque... nosotros somos la mayoría, dice que vean un grupito ahí no significa que sean una minoría, porque es una representación. Así es. ¿Tú me entiendes? Es una representación. O sea, mi punto de vista de que yo esté a favor o en contra, no, y que yo no esté allá, no significa que yo no esté de acuerdo, aunque no esté allá. En el caso tuyo, en el caso de él, en el caso de todo, y así hay un sinnúmero de personas, no solamente en la República Dominicana, en el mundo entero, que son dominicanos. Entonces, eso plantean, vamos a hacer un plebiscito. Un plebiscito, ¿no? Para que lo decida la mayoría. No. No es que decida la mayoría. Está contemplado. Lo que sí deben de hacer el plebiscito es no para que decida la mayoría, para que decida y llegue a un acuerdo, pero no para decidir por mayoría o minoría. Así no procede. Bueno, la justicia muchas veces actúa así, pero dicen, ¿y si la mayoría está equivocada? ¿Es justo? Exactamente, porque la mayoría puede estar equivocada. Y si la mayoría no tiene la conciencia y no tiene la capacidad de decidir, y hay gente que, hay muchos hasta criminales, ¿ah? Sí. Entonces hay mucha gente que tiene actitudes y pensamientos que están fuera de lo humano, porque está establecido precisamente en eso, en leyes. Vamos a escuchar los abogados para luego ahí también, estamos debatiendo este tema muy importante. Vamos a ver primero el presidente de la Cámara de Justicia. Sí, perfecto. Sí, vamos de diputados, máster, para que veamos entonces cuál es la posición que tiene. Él tiene esa misma posición, que debe que seguirse el asunto del código, que eso es el código. Vamos a escucharlo. Reformado. Es decir, tenemos una pieza anacrónica, una pieza que para nosotros debe ser una vergüenza, porque viene de los códigos napoleónicos, es decir, viene del año 1811 y todavía no había recibido una reforma. De lo que se trata, Rosa, Ezequiel, es de algo mucho más que un tema tan importante como el aborto. Se trata de un tema donde están hasta los crímenes de lesa humanidad. Yo creo que hay una responsabilidad que tiene el Congreso. Nosotros aprobamos el Código Procesal Penal en el año 2002 y no habíamos aprobado esta pieza tan importante que es el Código Penal. Cuando le demos un Código Penal a la República Dominicana, que es el verdadero tema, el tema principal hoy que tiene la República Dominicana es el tema de la salud, es el tema de la economía, y este tema sobre el aborto es una responsabilidad que tenía el Congreso. ¿Y qué establece? Nosotros estamos en uno de los estados de sesión. Y en los estados de sesión es donde más el Congreso tiene que estar activo. Y eso yo lo decía en la legislatura pasada, fui muy beligerante con el tema, solicitándole al entonces presidente que teníamos que dar. Es bueno que sepan que al día de hoy nosotros hemos hasta respetado el protocolo de salud. Los diputados no nos hemos vacunado. Yo no me he vacunado porque hay un protocolo. Primero son los policías los que están dando su vida y nosotros. Es bueno que sepan que hay varios diputados que han estado al filo de la muerte con el virus, que han estado internos, que han sido intubados y que nosotros estamos todos en ese hemiciclo trabajando por el país. Y eso es lo importante. En estos tiempos donde están ustedes, los periodistas, donde están los médicos, donde están los policías, donde están las enfermeras, todos nosotros tenemos que trabajar porque vamos a poder lograr salir de esta crisis sanitaria. Mire, tengo que decirle que inclusive, y también voy a dar otra primicia, hubo un legislador que estaba diciendo que esa comisión del Poder Ejecutivo era una intromisión en la... Miren, es bueno que sepan, y quiero aclarar aquí, que ni el presidente de la República, porque lo ha hecho público, ni el presidente de la Cámara, nosotros como comisión no hemos recibido presión de nadie, ni intromisión, ni la vamos a aceptar. Nosotros estamos, la mayoría somos abogados, lo que estamos haciendo es pensando en el país. Y tenemos 4 meses estudiando artículo por artículo, pero nosotros tenemos que escuchar a todo el mundo. Y una comisión que sacó el Poder Ejecutivo, hubo uno de los legisladores que se fue del debate y dijo después, salió diciendo, no, porque van a imponer. Y al final nosotros rechazamos, aprobamos, primero, ¿quiénes eran esa comisión? Y él después, hasta de una manera hasta descortés,
se me dice, mira, hubo una que yo la nombré. Una de las personas que está ahí, que tiene 10 años con una gran capacidad, dice, esa la nombré yo. Es decir, que la comisión que fue no se buscó por la consultoría jurídica, ni que fueran de un partido, no. Lo que se buscó fue la preparación, fue una comisión que las sugerencias que nos hizo fueron muy buenas. Ya nosotros habíamos cogido el 50% de esas sugerencias que la habíamos leído antes. Bueno, y hablando de sugerencias, Monseñor Jesús Castro sugirió un referéndum, o sea que eso está descartado. No, mira, esa ha sido una de mis propuestas. Inclusive, yo creo que la democracia se combate con más democracia. Y yo creo que el tema de un referéndum, y que ese sea probablemente uno de los primeros temas, es preguntarle a la sociedad. Nosotros, como Comisión de Justicia, nuestro deber, si ustedes miran la casuística que hay en el tema penal sobre personas, si yo se lo pedí a ellos, que han sido condenadas por las 3 causales o por el aborto, ustedes se van a sorprender. Quizá ninguna. Yo antes ejercía en los tribunales, yo llevé más de 152 casos, y yo ejercía en los tribunales, y cuando yo iba, yo nunca encontré un caso de que un médico, una parte de... Ayer en nuestro TVT del informe presentamos una investigación del año 2012, donde aquí se realizan abortos al vapor por 5.000 pesos, de manera clandestina. Pero Rosa, pero ¿cuántas personas? Ahora, tú estás dando en el clavo. Tú estás diciendo que se han hecho, y yo no puedo decir, pero ¿cuántas personas se han condenado? Ahora, ¿qué si es lo que nosotros tenemos todos los días en los tribunales? Y los fiscales y los jueces tienen una debilidad inmensa, porque no pueden castigar a quien comete un delito de la manera correcta. Decía el piano, justicia es dar a cada quien lo que se merece. Y no se puede castigar. ¿Por qué? Porque en el Código Penal, que es la ley, no existen esos ilícitos penales. No existe el sicariato, no existe el autosecuestro, no existe el cohecho activo, el cohecho pasivo, la misma corrupción que nosotros la tenemos como un ilícito. Yo les voy a pasar a ustedes un documento que lo voy a compartir con ustedes, donde ustedes van a poder ver más de nuevos 50 ilícitos nuevos penales, y donde van a poder ver cómo hemos actualizado y reformado más de 40 que teníamos. ¿Qué es lo importante? No es ver el vaso medio vacío, es ver el vaso medio lleno. Y los extremos son perniciosos, decía Sócrates. En eso es lo que nosotros estamos. Y al presidente, a William, que es el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso Nacional y sobre todo de la Cámara de Diputados. Es importante esta posición, porque después de la posición del presidente, después de la posición del presidente de la Cámara de Diputados, y después entonces de haber tantas posiciones ya expuestas, como es la posición de la feminista, la posición de la iglesia, de las iglesias, ¿verdad? Entonces hay que ver entonces cuál es la situación. Ya decía él que, bueno, ellos en la comisión está compuesta por diferentes partidos, diferentes creencias, es amplia, es abierta. Que dice incluso el mismo presidente que incluso eso ha llevado a que estén divididas. O sea, todos los bloques de los partidos están divididos, aún siendo, por ejemplo, el PRM con mayoría está dividido. O sea, y no pueden imponer, porque no pueden bajar línea, porque cada cual está actuando de manera a su creencia. Porque aquí hay un aspecto, decía yo en días anteriores, un aspecto ideológico, filosófico, más allá de la ideología, es filosófico. Y decía el diputado William, el presidente de la Comisión de Justicia, que fue lo mismo que nosotros planteamos antes de pasar la entrevista sobre el Código Procesal Penal, de que aprobando, o sea, bueno, vamos entonces a trabajar con el Código Procesal Penal, entonces ¿cómo vamos a juzgar si no tienen los temas, principalmente como secuestro, todo eso, esos temas que conllevarían a un tema de un caso? O sea, no lo va a haber, o sea, no hay forma entonces de cómo juzgarlo. Y esa es la situación, pero entonces, vuelvo y reitero, viene entonces una modificación
a la Constitución de la República. O sea, no es tan fácil. Tú sabes, Frank, que fue aprobado el aborto, o sea, fue aprobado la penalización del aborto en sentido general y que fue rechazado por el presidente pasado. Sí, la penalización del aborto fue aprobado, sí, ¿verdad? Me acuerdo, Sí, la penalización. La penalización. Pero, Ahí fue que inició fundamentalmente la lucha de la feminista. porque yo lo que digo es... Porque el presidente la vetó esa ley que fue aprobada en el Congreso. Exacto, pero ¿dónde yo voy, Basilio? Por ejemplo, solamente que en el Código Procesal Penal que se establezca clara y preciso, donde con esas 3 causales. Pero que cuando se investigue, Basilio, que fue que lo hicieron en una clínica porque la muchachita salió embarazada y por cuidarse fue y se sacó la barriga, o sea, sin ningún tipo de conocimiento en el caso, o sea, que no sean eso, entonces ahí debe de ser penado, debe ser penalizado. Si es en caso de que la madre tenga cualquier tipo de problema, que tenga un riesgo de su vida, o hay una mala formación del feto, o sea, que pueda ser, entonces que también tenga el riesgo, el mismo embarazo. De morir los dos. De morir los dos, y por una violación, pero en el caso de que usted salió embarazada, Basilio, y después se sacó la barriga, porque eso, te voy a decir una cosa, eso es un semillero. Aquí hay clínica nada más para eso, es carnicería que tienen, y se mueren muchas mujeres con eso. Sí, muchísimas. Se mueren mujeres también y entonces se mata el feto. Sí, porque muere lo que pasa es que usan métodos que, bueno, no son métodos que están aprobados ni son científicos. Y usan todo ese tipo de métodos. Hay gente que se bebe un brebaje. Se bebe un brebaje. Y se mueren las dos. Y se mueren las porque dos. envenena el feto, pero también envenena a ella. Pero aquí se quedan escondidos muchos casos. Sí, pero muchos, porque son casos de trascendencia. A veces cuando viene a ver, son gente poderosa, no quieren que se sepa, y lo usan de manera escondida, incluso con esos verbajes. Pero esa es la situación que se viene dando en nuestro país con esa... Antes de pasar, Fran, a presentar las opiniones de diferentes abogados que hemos tenido aquí, vamos más a poner unas imágenes que te envié ahí del movimiento Patria para Todos y Todas, que esta tarde tienen una caminata desde su local, el partido que está en la Bolívar 55, hasta el campamento. Allá va a pernoctar un buen rato y va a estar con las mujeres acompañándola ahí. El movimiento Patria para Todos ha fijado su posición con respecto a las 3 causales, está de acuerdo con que esté dentro del Código Penal el asunto de las 3 causales para el aborto. El doctor Fulgencio Severino hizo una explicación magistral. Magistral ayer, yo pude escucharla y de verdad que tiene, cuando un profesional de la salud te explica, o sea, tú sabes lo que te está hablando, porque sabe de eso, pero cuando tú escuchas a otra persona que no sabe de eso, que no es médico, nada, pero un médico que te está dando esa explicación, y de verdad una explicación magistral, Fulgencio Severino. Así es, vamos a pasar, Fran, en el orden que tú tienes ahí. Bueno, entonces sí, vámonos para el Palacio de Justicia, sobre el mismo tema, las 3 causales del aborto, o sea, estuvimos entrevistando a varios abogados. Hoy estaba flojo el Palacio de Justicia porque no los jueces están en la capital y habían algunos abogados ahí, pero tratamos de buscarle tema de esto. Veamos. No debería ni siquiera tomar ningún tipo de opinión, porque las 3 causales vienen siendo un asunto aprobado por el legislador. O sea, es un asunto donde le permite a las mujeres poder tomar su decisión, pero cuando hay un asunto que viene por un incesto o por una violación, realmente debe de darse la oportunidad a lo que establece el mismo Código Penal actual. O sea, otra cosa también es que eso ha paralizado lo que tiene que ver con la aprobación del Código Penal. O sea, que deben de, en lo que se ponen de acuerdo con esa situación, excluir esa parte y hacer una ley complementaria y aprobar el Código Penal, porque realmente los tipos penales que se están viendo actualmente han ido incrementando lo que tiene que ver con los homicidios de las mujeres, no feminicidio como le quiere llamar el Ministerio Público, porque como tipo penal eso no existe en el Código Penal. Se habla de sicariato, tampoco el sicariato como tipo penal existe en el Código Penal. O sea que el Código debe de ser aprobado para que todos esos tipos penales se puedan ya
ver en el código y dar una respuesta al crimen organizado. Muchísimas gracias. Mi opinión sobre las tres causales es que va en contra de lo que establece el artículo 37 de la Constitución, ya que si se aprueba en el Código Penal tendría entonces que ser modificada la Constitución en ese sentido. El artículo 37 de la Constitución habla de la preservación de la vida desde la concepción. Entonces, sería contradictorio aprobar las tres causales en el Código Penal porque tendría que modificarse la Constitución. Las tres causales, lógicamente las iglesias, la sociedad dominicana, el gobierno dominicano, los congresistas dominicanos, tienen que darse cuenta que estamos en otros tiempos y que ya no estamos en los tiempos antiguos. Las madres que tienen sus hijas que violan, algunas mujeres por razones de médica inclusive, que eso fue lo que se aprobó recientemente, por razones de peligrosidad de la madre se iba a aprobar esa sola. Yo particularmente estoy de acuerdo con las tres causales, siempre y cuando se investiguen cada una y que los médicos no vayan a aprobar un aborto de esa naturaleza de manera antojadiza, sino que sea a través de una investigación científica clara y seria, porque aquí puede agarrarse eso de relajo. Lo otro es que las iglesias ya no pueden seguir presionando producto de una violación sexual a una niña, a una mujer que no quiera tener ese bebé, vamos a llamarle así, porque realmente es una vida. Eso entra en contradicción con la Constitución dominicana, el hecho de la muerte, porque para aprobar las tres causales tienen que también modificar la Constitución obligatoriamente, hay que hacerlo, porque la Constitución te dice que la vida no se le puede quitar a ninguna persona y un bebé, un feto, es una persona también. Pero hay que evaluar esas causales obligatoriamente, de modo que se someta a investigaciones, pero que se someta también esa modificación constitucional obligatoria. Ese es mi parecer ahí. Y con relación a la ley especial, que quieren hablarla porque no quieren adoptarla, las tres causales en el Código Penal, tiene también que modificarse, porque usted viene y evacúa una ley, también eso va a entrar en contradicción con la Constitución y el Constitucional la va a anular. O sea que es demasiado complicado el asunto. Hay que ser más serio. La ciudadanía tiene la motivación y la razón para estar exigiéndolo, porque entendemos que el Código Procesal Penal, o sea, en este caso el Código Penal Dominicano, tiene muchísimos tiempos en la Cámara de Diputados y de Senadores, los legisladores, pero yo entiendo que sí se deben poner en marcha las tres causales, toda vez que esa es parte de la sociedad y la sociedad ha insistido de manera insistente para... Escucharon ustedes, pudieron ver los abogados hablando con, como dicen, con código de leyes sobre las tres causales. Como dicen en el campo, con propiedad. Con propiedad, así mismo. Tuvimos ahí el licenciado Ambiori, el licenciado Ambiori Núñez, el licenciado Isidro Germosén, el licenciado Juan Carlos, el apellido no me acuerdo de Juan Carlos, también la licenciada, o sea, quería hacerlo entre donde estuviera sopesado entre más, o sea, entre mujeres abogadas y abogados, pero como le expliqué que los abogados en el día de hoy viernes siempre merma las actividades en el Palacio de Justicia, y debido a la actividad que tienen los jueces en la capital, pues las audiencias eran mínimas y por eso se podían observar pocos abogados. Pero esa es la situación que se está viviendo en el país, Basilio. Mira, hay una situación, ya decíamos, el movimiento Patria para Todos y Todas está de acuerdo y está apoyando a las luchas que están desarrollando. Muchas mujeres del movimiento Patria para Todos y Todas están participando en este campamento y han planteado la posición del partido, la planteó el doctor Fulgencio Severino, y esta tarde a partir de las 3 de la tarde se juntarán en el local del partido y de ahí caminarán hasta el campamento que está ubicado frente al Palacio Nacional. Dice ahí, ven a caminar por el Código Penal que respete la dignidad y la vida, la salud de las mujeres.
Eso es hoy a las 3 de la tarde, Así es. saliendo de la Casa Nacional del Movimiento Patria para Todos. Eso está en la avenida Bolívar, número 55. Y el campamento a las 3 de la tarde, o sea, eso sobre las 3 causales, frente al Palacio Nacional. Sí, frente al Palacio Nacional. Ahí está el Como campamento. dicen ahí en ese parquecito. Escúchame, que no se le ocurra a una mujer de esa desnudarse. No. Basilio, me están diciendo adiós. Sí. Llegamos a la parte final de Turno Libre en el día de hoy. Será hasta el lunes cuando estaremos en otro Turno Libre más. Recordarle que nos sigan en nuestra página Fran Pérez Marte Noticias. Basilio Rojas y un servidor estuvieron con ustedes. Así es, bye bye. También nos puede seguir en turnolibre.com.do en YouTube y el Facebook Basilio Rojas. Y en todos los Facebook de los compañeros está ahí. Bye bye. Galaxia.